Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a partir del 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Acompáñeme a orar, hermano. Cierre sus ojos. Señor, tu palabra es clara, Señor, y en tu palabra está escrito todo lo que tenemos que conocer. Tu palabra va más allá, Señor, de ser un libro, un simple libro, Señor. Tu palabra es vida. Y tú sabes, Señor, que nosotros creemos que es nuestra forma, Señor, de vida. Tú sabes que es nuestra fe, Señor. Y que creemos en tu palabra porque tú has inspirado de ella, Señor. Permite, Padre, que la palabra, cada día que abramos tu palabra y leamos de ti, quede perfectamente claro. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe y nos guíe a la verdad. Porque Jesús, tú dijiste, Señor, que lo enviarías y Él nos haría saber todas las cosas. Bendice, Señor, este día, bendice a los que estamos aquí y a nuestras familias. Y, Señor, que esta palabra sea exclusivamente tu palabra, Señor. Que solo pueda venir de ti por la gracia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. El asunto obvio, hermano, es la iglesia. Mira, ustedes van a ver, los que compraron la predicación, que hay algunas partes que no viene una palabra, viene una línea punteada. Ahí falta una palabra. Más adelante viene. Son varias, Esa palabra, tú la vas a ver escrita aquí en el pizarrón, la vas a ver escrita incluso con rojo y subrayada. Esa palabra la tienes que poner ahí. ¿Sabes para qué es esto? Para que no te duermas, nada. Ya le dije a mi pastor, vamos a instalar aquí en este mueble, aquí abajo, unos botones. Y en cada banca va a haber un cohete abajo. Y desde aquí lo vamos a activar. Al que se esté durmiendo, mira, desde ahí está. Y que truene para que se... Ay, es que las predicaciones son muy aburridas. Oye, hermano, imagínate la primera iglesia cristiana que oraba todo el tiempo. Y todo el tiempo recibía la palabra. Obviamente el asunto es la iglesia. El tema es la verdadera iglesia. Iglesia es una sola, hermano. No hay muchas iglesias. Iglesia no es un templo, no es una construcción. La construcción es el templo. Iglesia es la que nos vino a dejar el Señor Jesús. Y puede haber muchas religiones. Gracias, hermana. Puede haber muchas religiones que te digan que son la verdadera iglesia y que te den el porqué. Yo saqué algunas mentiras incluso que dicen. Proposición: la intención de esta prédica es que tengas la seguridad que estamos en la verdadera iglesia. Nuestra oración es que debemos saber que esta es la verdadera iglesia que Jesús dejó.
Vamos a la introducción, hermano. Debemos entender que iglesia no es igual que religión. Religión es el conjunto de creencias acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, y de prácticas, ¿qué dice? Rituales. Principalmente la oración, ¿y qué más? El sacrificio para darle culto. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el sacrificio que el Señor te pide? ¿Cuál es el sacrificio que tú puedes hacer para estar bien con Dios? Dímelo. ¿Le parece un sacrificio obedecer? ¿Sabe qué es obedecer? Un acto de justicia a Dios. Y siendo interesados, si obedeces te va bien. Si obedeces te va bien. Conocemos diversas religiones, los protestantes o evangélicos, la católica, la mormona, los testigos de Jehová, los interdenominacionales, la iglesia universal, la de Pare de Sufrir, etc. Así se llaman ellos, iglesia universal. ¿Sí se fijaron que traían en sus camisas iglesia universal? Católico significa universal también. O sea, la iglesia del universo es la que ellos tienen. Todas las demás no sirven. Sí, vamos a ver si es cierto esto o no. Iglesia proviene del griego eclesia. Mira, en el mundo europeo, no cristiano, era una reunión entonces de ciudadanos congregados donde se hacía una convocatoria pública. Usualmente era de orden político. De ahí viene la palabra eclesia, o que de ahí viene iglesia. Y del hebreo, cajal, que se refiere a la congregación de Israel o el pueblo de Dios. De ahí viene la palabra iglesia. Hoy se mencionan iglesias y sectas. Estas últimas, o sea, las sectas, provienen de la palabra sectator o sectatorios, que es adherente, seguidor de un maestro o líder. También se usa usualmente para referirse a las sectas que se dicen inocuas. Esto de inocuo es algo que no hace daño, aparentemente. Una religión o alguien que se llame iglesia que te desvía de la verdad no es inocuo. Te hace daño porque te miente. Aquí pongo algunos puntos, todos estos puntos de la mentira de la Iglesia Católica. Hermano, yo fui católico y creía que lo que decían era verdad. Pero espérame, lo que aquí dice está sacado de aquí, hermano. Está sacado de la palabra. Durante la Inquisición, la religión mató a millones. La Inquisición la hicieron la propia Iglesia Católica, papas, obispos y demás. Mató a millones de personas. Y sabes que estas personas, tú podías hacer que la iglesia matara a alguien y lo consideraban hereje cuando ellos eran los herejes. Matar en el nombre de Dios, o sea, ¿cómo? Dios no te pidió un sacrificio que tú murieras o te golpearas o te azotaras. Dios mandó a su Hijo para que muriera por ti. El sacrificio lo hizo Él, no tú. Y era simple, tú ibas y enterrabas una cruz a la entrada de su casa y lo acusabas de hereje que tenía una cruz enterrada y lo condenaban por brujería. ¿Y sabes qué? Eran implacables, Eran implacables y mataban a esta gente. Quemaron, mutilaron y torturaron a mucha gente. En los años 1500, William Tyndale buscó traducir la Biblia al lenguaje de la gente común, en este caso el inglés. No pudo ganar la aprobación de la religión católica, así que trabajó como un forajido en Europa, traduciendo la Biblia. Finalmente fue capturado
condenado y ejecutado en 1536 por la misma religión. Él quería sacar los textos, ponerlos en inglés para que la gente tuviera la palabra de Dios. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Lo mató. Te pregunto, ¿eso viene de Dios? ¿Eso es una iglesia? Ese fue el 2. Número 3, prohíbe a los sacerdotes casarse. Mira, ahorita no lo busques, ahí te estoy poniendo lo que la Biblia dice y búscale en Timoteo, pero no ahorita. En Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Eso dice la palabra. Y en los últimos tiempos prohibirán casarse. Los sacerdotes tienen prohibido casarse. Yo te pregunto, ¿qué tan malo podría ser casarse? ¿Y qué tan bueno es andar violando niños? ¿Cuántos sacerdotes han tenido, se les ha demostrado que son pederastas? Y el Papa, callado. Él debería ser el primero en decir, eso está mal, y ¿sabes qué? Hiciste esto, sale la ley, ni modo. ¿Por qué no permitirles casarse? Gracias a Dios, en la iglesia de Dios no nos prohíben casarnos. ¿Por qué? Dice, todo lo que Dios creó es bueno. Y Él creó el matrimonio, ¿cierto o no? Amén. ¿El matrimonio es bueno? Es buenísimo. Es buenísimo, hermano. María nunca tuvo otros hijos después del Señor Jesucristo. Ella se quedó virgen perpetua. Eso dice la Iglesia Católica. Lo que la Biblia dice, no lo busques. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y viniendo a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y más adelante habla de las hermanas, porque no solamente fueron hombres, fueron como 7 hijos los que tuvo María después. Ahora yo te pregunto, el Señor escogió a María porque era una mujer pura, porque era una mujer entregada a Dios, la escogió como la madre de su hijo. Oh, gran honor, ella misma dice que no era digna. No, ella misma decía que no era. Hoy la idolatran. Y tuvo otros hijos, hermano, se casó con José. Y él era un hombre y ella una mujer como tú y como yo. Con los mismos necesidades, con los mismos gustos, ¿Por qué habría de negársele el tener hijos? La madre de Jesucristo no podría tener otros hijos. ¿Es la madre de quién? De Jesucristo en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesucristo necesitaba venir como cualquiera de nosotros, igual, para poder ser un hombre. Si no, no hubiera podido haber salvación para nosotros. Tenía que venir igual de una mujer, igual. Claro, su concepción fue santa y es otra cosa. Espérame, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. María, la reina del cielo. Lo que la Biblia dice, después busca, todo lo que te estoy poniendo, búscalo en la semana y vas a ver si te estoy mintiendo. Dice, adorando a la reina del cielo, la cual no es María, la de la Biblia, es adorar a otros dioses y provoca la ira del Señor.
Adorar a otros dioses, en la palabra lo dice, provoca la ira de Dios. Dice, los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego. Esto lo vas a ver tú más adelante. Las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para ofrendar a dioses ajenos, para provocarme a ira. No me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Eso es lo que dice en ese texto que te puse ahí. Y esas son las palabras de Dios. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Fíjate, en Isaías, te voy a leer lo que dice Isaías 43:10, dice, antes de mí no había Dios formado, ni habrá después de mí. Hermanos, María no existe ante Dios, antes de Dios. María no existía antes de Dios, por lo tanto, María no es la madre de Dios. Es la madre de Jesucristo como hombre en la tierra. Pero aún Jesucristo existía antes de María. Amén. Somos salvados en parte por las buenas obras. Eso dice la Iglesia Católica. Lo que la Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no puede venir de ti. No importa cuánto bueno trates de hacer, no puede venir por ti. Porque no hay uno bueno, dice la palabra del Señor. Y la peor de todas, hermano, veneración y adoración de imágenes. El Papa se inclina ante estatuas de la Virgen María. La gente adora la Eucaristía y tienen estatuas, veladoras en sus casas e iglesias. Lo que la Biblia dice. Éxodo 20, 4 y 5 es de los 10 mandamientos, hermano. Lo creas o no, la Iglesia Católica quitó este mandamiento. Puso como segundo mandamiento otro. Y en ese mandamiento dice, no te harás imagen ninguna, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. No te harás imagen. No puedes, ni te inclinarás ante ellas. Busca una Biblia católica y busca una Biblia cristiana, la que tú quieras, y vas a ver cómo cambiaron ese versículo, lo quitaron. Y para poner 10 incrementaron otro ahí. ¿Lo creas o no, hermano? La mentira de los testigos de Jehová. Son más de 101, hermano. Más de 101 mentiras. Si alguien al rato las quiere ver, aquí están las 101 mentiras. No las puse ahí porque imagínate cuántas hojas son. Aquí están las más de 101 mentiras de los testigos de Jehová. Dice, para que te des idea de algunas, Jesucristo es un ser creado que en un tiempo no existía. Eso dicen ellos. El Espíritu Santo no es una persona, pero es la fuerza activa de Dios. Es decir, como la electricidad. Espérame. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El cielo se limita únicamente para 144,000 testigos de Jehová. ¿Cuántos hay en el mundo? Pues ya, ¿para qué están los otros ahí perdiendo el tiempo? Pues sí, ¿no? ¿Quieres apuntarte en su lista de los 144, hermano? La salvación solo se obtiene por ser fiel testigo de Jehová. Los testigos de Jehová
no pecan. Con esta 101 ya están en pecado, hermano. Si alguien las quiere leer al rato, aquí están, ¿eh? Vamos a continuar. La verdadera iglesia, en el número A, inciso A, perdón, como número, inciso A. La verdadera iglesia es aquella que pone a Jesucristo siempre en primer lugar. ¿Y qué dice? Como fundamento. ¿Qué hay en un fundamento para la iglesia? Que hay un fundamento para la iglesia que ya ha sido puesto. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es ¿qué es el fundamento? ¿Qué es un fundamento? La base, exactamente, hermana, la base. A partir de ahí se crea todo lo demás. El principio, exacto. Que nadie puede poner otro fundamento en lugar de Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Perdóname, hermano. No hay María, no hay San Judas Tadeo, no hay los que siguen a San Judas Tadeo. Perdón, a mí miren, me hacen gracia, de verdad. Cuando estaba aquella campaña que no hubo ni clases porque estaba la influenza, ¿se acuerdan? Que la gente salía con cubrebocas. El día 28 fueron a lo de San Judas porque es ese día. Llevaban, ahí por Zaragoza pasaron con un San Judas Tadeo. Yo no sé qué tamaño tendría este hombre, ¿no? Pero era más grande que ellos. ¿Y qué crees? Llevaba cubrebocas. Sí, de verdad. De verdad. No, es impresionante. ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Es la iglesia católica romana? ¿La iglesia ortodoxa? ¿Es la iglesia evangélica? ¿Cómo podemos conocer a la verdadera iglesia? Una comunidad o congregación no puede llamarse a sí mismo iglesia si no está edificada sobre Cristo. No es la verdadera iglesia. Si el fundamento de esta iglesia no es Jesucristo, no es la verdadera iglesia. Aquí voy a empezar, hermano. Nuestra iglesia que nosotros llamamos, ¿en quién está fundamentada? Jesucristo. Jesucristo. Amén. Y no importa cuán grandes sean y cuán numerosos sean, Él es la cabeza del cuerpo. Todo el mensaje del Evangelio, Antiguo y Nuevo Testamento, gira en torno ¿a quién? A Jesús. ¿De quién habla el Antiguo Testamento, hermana? ¿Qué ha de venir, hermano? ¿De quién? De Jesucristo. Todo se basa, Antiguo y Nuevo Testamento, en Jesucristo. Es más, ¿en quién se basa el Apocalipsis? Y el Apocalipsis es lo que ha de venir. Muchas cosas ya están sucediendo, Todo está basado, hermano, nuestro fundamento en esta iglesia es Jesucristo. En su resurrección como nuestra redención y salvación. Fíjate bien, para nuestra salvación como nuestra redención, ya no debemos nada. Hermano, ¿has pecado? Ya no debes nada. Él ya pagó por nosotros. Inciso B. La verdadera iglesia es reconocible, pues se parece a Cristo. Conocer una iglesia verdadera es solo inspeccionando sus cimientos. ¿Es Jesucristo el fundamento? Si es Jesucristo el fundamento, inspecciona cualquier iglesia. Jesucristo es el fundamento, entonces sí. Mira, ¿cuál fue uno de los problemas de hace 8 días? Vinieron a compartir el pan, yo creí que nos iban a dar conchas y yo le dije a Angélica, vámonos por unos litros de leche para echarnos un...
Ah, te dieron un pedacito así. Bueno, está bien. Está bien. ¿Sabes cuál es el problema? Que ellos mencionaron y dijeron que a través de ese pan iba a venir el Espíritu Santo. ¿En dónde dice eso en la palabra? A mí enséñamelo en la palabra y en dónde dice eso. No es así. Se obedece a Jesús. Todo esto es lo que es reconocible para la iglesia. Se obedece a Jesús. Se le imita en su carácter. ¿Te acuerdas las cualidades de carácter? Miran como Cristo. Es decir, ¿tienes compasión de los demás, de los que caen? Fíjate que algo que a mí me sorprende de las personas que fueron adictas, ya sea, he visto alcohólicos de Alcohólicos Anónimos y ven a alguien que está muy mal en la calle y no lo critican, no lo juzgan, se compadecen de él y dicen, chin, y así andaba yo. ¿Miras como Cristo, hermano? ¿O juzgas a tu hermano cuando cae? En lugar de pedir por él, acuérdate, dice, pide por los demás y estarás pidiendo por ti mismo. Piensan, hablan, actúan como Jesús. A pesar de que aún podemos caer, y de hecho sucede, si estos puntos están en nuestras predicaciones, conceptos y luchar diario, entonces quienes están reunidos ahí son cristianos. Hermano, todo esto se predica en este lugar, todo esto es el fundamento de nuestra vida e intentamos seguir a Cristo. ¿Somos o no somos la iglesia de Cristo? No quiero decir, y no me malinterpreten, no somos la única iglesia de Cristo. No, somos parte de la iglesia de Cristo. Tenemos la verdadera iglesia. Inciso C. La verdadera iglesia descansa en Cristo, su fundamento. No será conmovida cuando vengan las tormentas y soplen los fuertes vientos de las falsas doctrinas. O sea, hermano, aguas. Vienen falsas doctrinas que te van a quererte hacer caer de tu creencia. Bien. Nuevas filosofías, bien, como hoy hay psicólogos que están tratando de entender psicológicamente la Biblia. Si no tienes el Espíritu de Dios, que es el que nos muestra todas las cosas, te va a ser difícil. Y el Espíritu de Dios, dice en la palabra, dice Jesucristo, ¿cuánto más no le dará el Padre el Espíritu a quien se lo pida? Amén. D. La verdadera iglesia de Cristo no está fundada en ceremonias o ritos. El bautismo y la Eucaristía son para nosotros ceremonias vivas, donde el Espíritu Santo se hace presente solo para recordarnos la obra de nuestro Señor y Salvador. Y nuestros corazones meditan y reviven en ellas momentos sumamente solemnes e importantes para nuestra fe. Cuando nosotros tenemos la cena del Señor, es un momento muy solemne para nosotros. Recordamos la muerte, la pasión y la resurrección de Cristo. Recordamos cómo fue molido por nuestros pecados y cómo fue destazado prácticamente el Señor, su piel. ¿Han visto la película de la Pasión de Cristo? Yo tengo un amigo que es sacerdote católico y dice que está exagerada la película. Y yo le dije, Jorge, se llama Jorge, le digo, Jorge, ¿tú crees que no fue así? ¿Sabes qué, Jorge? Fue peor que eso todavía. No, bueno, sí, no, ¿cómo no? Le digo, pero por supuesto que fue peor que eso. Imagínate. Hermanos, ya hay un fundamento para la fe
y nadie puede poner otro fundamento. Y el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Amén. Gracias, Señor. Inciso E. La verdadera iglesia no está fundada en el compañerismo cristiano. Si tú crees que los que estamos aquí somos compañeros, te equivocas. Compañeros tengo yo en mi trabajo, esos sí son compañeros de trabajo. Creemos absolutamente en el amor de hermanos y en la poderosa bendición que viene de ello. Esto lo puedes tú después checar en el Salmo 133:1 o en Juan 15:12. Creemos que formamos parte del cuerpo de Jesús. Amén. Fíjate lo que dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La iglesia, ahora, eso es lo que dice el Salmo. Hermano, la iglesia de Cristo está unida por lazos de amor. Amén. En Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros como yo os he amado. Inciso F. La verdadera iglesia no está fundada en obediencia ciega a un maestro religioso. La palabra que traemos aquí, la palabra que trae el pastor, lo que el pastor nos habla, el pastor no es un sensei, ¿ok? Sí, ¿no? Imagínate que nos pusieran el pastor. A ver, cierren sus ojos. Vamos. No piensen en nada, no, hermano, al contrario, ora en tu mente. A veces nos dice el pastor, no hables, no le digas nada, escucha lo que ahora el Señor te tiene que decir. Pero ¿has sentido a Cristo en ese momento, en este lugar? ¿Has sentido su Espíritu en ese momento? Cuando incluso muchos nos arrodillamos y nos postramos porque el Señor está presente. Y entonces, Señor, háblame. Y eso no solamente es aquí, también es en tu oración personal, o también debe ser en tu oración personal. Las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen. El verdadero cristiano conoce la voz de Jesús, el pastor de su alma, y a él sigue. ¿Eres una oveja de Jesucristo? Amén. Sigue su voz. Mira, la autoridad de los pastores terrenales siempre va a estar o tendrá que estar bajo la autoridad de Cristo. Si un pastor si no está bajo la autoridad de Cristo, no pasa de ser un pastor terrenal que está desviando a su gente. Y ha habido muchos casos. Ha habido hombres que han sido verdaderos cristianos, que daban la palabra de Dios, que eran pastores de mucha gente, y se han desviado del camino, y toda esa gente ha muerto. Los han llevado a falsas doctrinas. El día que mi pastor diga que la palabra no es la palabra de Dios, que Jesucristo no es el Hijo de Dios, o que no vamos a seguir más a Jesucristo, ese sería el último instante que yo estaría en esta iglesia. Yo pertenecía antes a un grupo de oración que le llamábamos, que yo les decía, mientras yo vea que vamos en la palabra de Dios, aquí seguiré. Cuando las cosas se desvíen, me voy a ir. Y muchos dijeron, no, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Y uno de ellos dijo, ¿sabes qué? Sergio tiene razón. Si Sergio ve que nos empezamos a pasar las mujeres unos a otros, eso ya no es de Dios, y Sergio se va y tiene razón. ¿Qué crees? Era un grupo que verdaderamente Cristo vivía en medio de este grupo. Pero ¿cómo crees que entró Satanás con el alcohol? Y empezaron a decir que no era malo tomar. El problema es que se empezaron a emborrachar. Y fue cuando yo me aparté, dije, esto ya no es a Dios. Fue cuando yo me aparté de ese grupo. No somos cristianos por seguir las enseñanzas de Lutero, de Martín Lutero.
Somos cristianos porque nuestras vidas tienen fundamento en Jesucristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Martín Lutero era un hombre de Dios. Martín Lutero, yo no sé si tú sepas que era Martín Lutero, era, entre otros cargos, era un obispo, era un hombre que tenía la biblioteca bajo su cargo, era un hombre que dijo al Papa, ¿sabes qué? Esto lo tiene que tener la gente porque es una carta que Dios les dio a ellos, no es solamente los sacerdotes podían leer la palabra. Y a partir de ahí se empezó a dar el que la gente, gracias a Dios por la vida de Martín Lutero. Pero no seguimos a Martín Lutero. Ni él quería que lo siguieran. Conclusión, hermano. Jesucristo, el fundamento ya ha sido puesto por el Padre. Por el Dios Padre Todopoderoso. Quien nunca, jamás se equivoca. Quien es todo amor y toda bondad y toda gracia. Amén. Él es desde siempre y para siempre. Nuestra iglesia Proyecto Vida Integral tiene sus cimientos en la roca que es ¿quién? Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, créeme lo que te digo, estamos en la verdadera iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. Amén. Los católicos dicen que todas las iglesias tienen poquito tiempo en comparación con ellos, porque ellos vienen desde Pedro, porque después de Pedro siguió el Pedro dejó su lugar al primer papa, porque Pedro fue el primer papa. ¿En dónde dice aquí que Pedro era papa? ¿Y en dónde dice aquí a quién dejó en su lugar como papa? ¿En dónde dice en la palabra de Dios? Se los fueron acomodando. Hermano, ¿cómo ha ido tu vida? Piensa, ¿cómo ha ido tu vida? Para que la construcción de tu vida no se desmorone hasta los cimientos, debes esforzarte cada día por mantenerte en el camino. Y esto se logra únicamente siguiendo a Jesús, buscando y haciendo de sus enseñanzas tu estilo de vida. Mira, para que veas, Antiguo y Nuevo Testamento unidos en el fundamento que es Jesucristo. En el Salmo 118, 22 y 23 y en Mateo 21 y 42 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo y es cosa maravillosa. Amén. Yo ahí le puse una pregunta y un par de cuadritos, sí o no. No necesitas ni marcarlo si no quieres. Pero el marcar el sí te va a comprometer a ti, contigo, no conmigo, no con tu compañero, no con tu hermano, no con tu papá, no con tu mamá. Te va a comprometer con Cristo directamente. Amén. ¿Estás dispuesto a seguirlo? Amén. Hermanos, quisiera que pusieran atención al siguiente video. Es un video que por gracia yo recibí en la semana. Es de lo poco bueno que deja el internet y el Facebook. Bueno, hay muchas cosas buenas, ¿no? Puedes predicar a través de estos medios. Yo lo hago. Este video muestra a un hombre representando a Jesús. No es Jesucristo, es un hombre representando a Jesús. Pero muestra lo que Cristo hace por cada uno. Yo le pedí hoy al pastor y le pedí a Mario
que en lugar de la última alabanza que cantamos, es una alabanza lo que se canta aquí. Déjenme quitar el pedestal para que no estorbe. Acá lo voy a poner hasta acá. Gracias. Creo que ahí no estorba, ¿verdad? Ok. Pongan atención, la letra está en inglés.